La bienvenida es a Palabra Ciudadana, a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que ustedes pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. En este programa hablaremos respecto a la Constitución y la descentralización, o cómo la nueva Constitución puede apoyar en este proceso. Soy Paula Molina y saludo a Sergio Campos. Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile. Saludamos a toda la audiencia a través del territorio nacional y aprovechamos de recordarles que UChile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional que va a escribir la Carta Fundamental para nuestro país que nos va a regir en los próximos 20 o 30 años. Así que pueden sintonizar en nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso tan importante para los destinos del país. Vamos a hacer una introducción con respecto al tema que vamos a abordar en esta jornada. Hemos extraído algunos antecedentes de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, porque allí está radicada toda la documentación relacionada con la descentralización y que se concibe, digamos, por distintos autores como un fenómeno que pretende organizar la administración del Estado en un proceso de transferencia de competencias y de recursos desde el gobierno central a las administraciones subnacionales o unidades más pequeñas, entregándoles la autonomía necesaria. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y poder entonces decidir localmente de acuerdo con los intereses, las características que tiene cada una de las zonas del país y de todas las materias que están delimitadas por la misma autoridad central. De tal manera que esa es la base para la construcción de un criterio de descentralización. Así es, la descentralización efectiva tiene que ver con la capacidad de ejercer los derechos de primera generación, pero también los demás derechos que se consagren en la Constitución. Y hay varios temas en el debate que nos llegan desde el análisis comparado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con procesos de descentralización que al mismo tiempo mantengan incentivos para una necesaria cooperación entre las distintas divisiones del territorio, como se hace en Alemania, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, unas naciones con distintos tipos de federalismo? Descentralización es también una demanda sentida de varias de las candidaturas que hoy están en la Convención Constituyente. Por lo tanto, además, hay una demanda en el país que es necesario acoger, abordar en este proceso de nueva constitución. De eso vamos a hablar con nuestros invitados para este programa, Sergio. Así es, Paula. En esta ocasión tenemos distinguidos invitados para abordar esta temática que se considera fundamental también en la construcción que se está haciendo en estos momentos con la nueva Carta Fundamental. Y es un fenómeno que ha sido muy complejo en su tratamiento. Han pasado muchos años y todavía estamos con deuda en este sentido. Está con nosotros José Hernández, secretario ejecutivo de la Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales de las Universidades Chilenas, una red que está compuesta por 18 centros de 11 universidades de 8 regiones del país, organizadas para compartir y potenciar sus experiencias respecto a la participación y profundización de la democracia en los territorios. José, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña en este programa José Viacaba, cientista político, coordinador del Grupo de Investigación en Descentralización del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es académico además de la misma unidad. Bienvenido, José. Muchas gracias, Paula, Sergio. Bueno, vamos a buscar un motivo esencial para partir de esta conversación y ni más ni menos que un artículo de la Constitución Política del Estado que nos rige hoy día. La Palabra Ciudadana aborda en esta ocasión el capítulo 1 de la actual Constitución referido a base de la institucionalidad y vamos a tener el texto y la voz entonces que nos grafica este concepto que está expresado en esta Carta Fundamental que nos rige hasta hoy día. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 1 de la actual Constitución referido a las bases de la institucionalidad. En particular, discutiremos a partir del artículo 3, que señala: el Estado de Chile es unitario, la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.
Ahí está entonces el artículo de la Constitución, que será motivo para la conversación que vamos a tener en los próximos instantes aquí en Palabra Ciudadana, Paula. Así es, y comenzamos inmediatamente con las preguntas para nuestros invitados, las primeras reflexiones en torno a cuánto puede hacer una nueva constitución en términos de descentralización. José Hernández, cuando hablamos de acoger la expectativa que surge en la ciudadanía y particularmente la ciudadanía que no está en el centro de realizar una descentralización efectiva, ¿cuáles son los aspectos más importantes? ¿Cómo logras un proceso de descentralización que logre el respeto de los derechos de las personas, pero también los recursos necesarios, en algunos casos, para ejercer esos derechos? Sí, bueno, gracias por la pregunta, que es además la más atingente de todas. Bueno, la constitución política de un país es la que genera la estructura, el marco legal, institucional del mismo, ¿no? Así que es a través del mecanismo convencional, constitucional, donde se puede llegar a construir más bien diseñar toda la descentralización o centralización de un Estado. Así que pues, es muy atingente entrar, además, como se darán cuenta, es el artículo 3, es el capítulo 1 de la Constitución, es donde se plantea y se diseña toda la institucionalidad del país. ¿Cómo llegamos a un país más descentralizado? Eso dependerá de qué es lo que se quiere buscar, ¿no? Cuáles son las metas que se quiere alcanzar, ¿no? Lo mínimo, cuando hablamos de descentralización, hay que tener tres aspectos fundamentales: la descentralización política, la descentralización administrativa y la descentralización fiscal. Sin alguna de las tres es difícil contar con entidades territoriales que tengan la suficiente autonomía para enfrentar tanto los desafíos como aprovechar las oportunidades que genera la descentralización. Así que, llevando a tu pregunta, en cuanto a qué se puede hacer, yo creo que se puede hacer todo. Se puede hacer, se puede replantear la forma del Estado, se puede replantear el sistema político, se puede replantear un montón de cosas. ¿Qué se debe hacer? Ya es otra cuestión, ¿no? Existe a nivel constitucional ciertas tradiciones políticas, ciertas tradiciones administrativas, que no hay que desconocer, no por un sentido conservador, sino más por un sentido de construcción sobre lo ya construido. Entonces también hay que entender cuáles son los aspectos que se deben resolver o que se quieren resolver a través de una estructura o una nueva estructura estatal. Así que ahí la pregunta esencial sería: ¿qué es lo que queremos resolver, ¿no? Muchos dicen la necesidad de la descentralización va a estar enfocada hacia la autonomía territorial, la autonomía de las entidades, de los gobiernos subnacionales, ¿no? Si queremos hacer eso, entonces tenemos que establecer dentro de la Carta Constitucional cierta autonomía, ¿no? Y ciertas capacidades, tanto administrativas como financieras, al mismo tiempo de la capacidad de nombrar a sus propias autoridades, ¿no? Para que generen esta descentralización política. Si lo que se busca es, no sé, mayor autonomía de territorios de los pueblos originarios, entonces pues también hay que tener en cuenta qué es lo que se quiere hacer al respecto. Si lo que se busca es una mayor eficiencia y eficacia del Estado en cuanto a la prestación de servicios públicos y en la ejecución de políticas públicas, entonces también hay que revisar exactamente cuál es la estructura, ¿no? Lo bueno y lo malo es que no existe una fórmula mágica. No es que exista una varita mágica de la descentralización en la cual todo va a ser perfecto y las regiones van a ser las mejores de todas. En realidad, la experiencia comparada muestra que la descentralización muchas veces ha tenido mucho de prueba y error, ¿no? La ventaja que tiene Chile en este momento es que llegamos un poco tarde a este proceso de descentralización. Hay 30 años de avances en descentralización en países vecinos. En el mío, yo soy colombiano, tal vez se habrán dado cuenta por el acento, en el mío ha venido desde hace 30 años, exactamente a la fecha, en la Constitución del 91, con una revisión y un traspaso de lo que fue un país supremamente centralista
a un Estado descentralizado, ¿no? Un Estado política, administrativa y fiscalmente descentralizado. Entonces hay que ver cuáles son las prioridades, y ese es el core de la discusión de los convencionales, ¿no? El sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos resolver? Lo que queda claro es que la idea de un centralismo, de un unitarismo a ultranza, donde Chile ha sido reconocido como uno de los países más centralistas de toda la OCDE, o sea, de América Latina de lejos, pero ya de la OCDE, al lado creo que de Luxemburgo, decía un amigo burlándose un poco de cuánta gente hay en Luxemburgo. Yo creo que ese modelo ultra centralizado, yo creo que ya hay que salir de ahí. La opción y las preguntas que deberíamos de hacernos y que se deben estar haciendo ahora los de la Convención y los de la Comisión de Forma del Estado es ¿cuál? Entonces, ¿vamos a ir hasta un federal? ¿Vamos a ir hasta un regional? ¿Vamos a un unitario descentralizado? ¿Cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar? Y para eso hay que pensar en cuáles son cuáles son las metas para ello, qué es lo que queremos lograr. Si me permiten, y me extiendo 5 segunditos ahí, yo creo que las metas es mejores políticas públicas, mayor autonomía de las entidades territoriales y un mejor diálogo a nivel multinivel, ¿ya? Y hay muchas estrategias para hacer esa cuestión. Tenemos que buscar una descentralización a la chilena, de alguna manera, ¿no? Algo que nos organice mejor, entendiendo la tradición y entendiendo los problemas y las oportunidades que tenemos a nivel territorial en este país. Bien, gracias José Hernández. Hay un fenómeno que está marcado por la realidad hoy día aquí en Chile. La descentralización la claman las provincias, las regiones, hace muchos años. Y hoy día tenemos un cuadro con consejeros regionales, además con un delegado presidencial que depende del poder central, pero al mismo tiempo con gobernadores que fueron elegidos democráticamente por la ciudadanía. Y aquí hay una especie de confusión en cuanto a las competencias y la toma de decisiones acerca de distintos problemas que le aquejan a cualquier sociedad y a la sociedad chilena en particular, con los problemas que conocemos y que sabemos. Entonces, ¿por qué ha costado tanto tiempo, José Villacaba, de llegar a un proceso que sea más profundo en esta descentralización y donde se establezcan, como decía José Hernández, las metas claras y las fórmulas que permitan alcanzar esos objetivos? Gracias, Sergio, por la pregunta. A ver, claramente ha sido complejo y es dificultoso porque descentralizar significa redistribuir poder. Y nadie cede, regala, sino que el poder se negocia, se transa o sencillamente se conquista. En ese sentido, uno podría mirar más bien el mazo medio lleno de lo que ha significado la historia política reciente desde los procesos de democratización del país en adelante. Uno podría decir que el actual proceso en el cual está inmerso nuestro país termina siendo coronado por la elección de gobernador y gobernadora hace ya prácticamente unos 3 meses, pero uno también podría decir, bueno, este proceso también estuvo antecedido ya por una agenda de descentralización que se impulsó en el gobierno anterior, o uno también podría decir que esto ya también viene antecedido por lo que fue la elección directa de consejeros regionales en 2013. Hay que recordar que antes de eso era un área, digamos, bastante gris de nuestra democracia, era una elección indirecta a través de concejales de la región constituidos en colegios electorales provinciales. Entonces, por lo tanto, uno puede decir aquí efectivamente, como mencionaba José, ¿no? Hay un trayecto, hay una historia, hay precisamente una biografía que nuestro país ha ido escribiendo, pero que llega un minuto donde efectivamente ya seguir tratando de arreglar algo que de alguna u otra manera no resiste más análisis, que es lo que yo menciono, la tríada, ¿no? Esta tríada que efectivamente ya no logra ser suficiente para responder las demandas, que está constituida por un Estado unitario, que está constituido por una forma de gobierno hiperpresidencialista y que está constituido por un sistema de administración interior del Estado sumamente jerárquico. Esa tríada, ¿no es cierto?, hoy día está siendo sometida a escrutinio, a discusión a través del proceso constituyente, y evidentemente uno esperaría que el resultado de aquello sea finalmente un producto, le hace un articulado en la nueva constitución que entregue más poder a los territorios, que entregue más poder político, más poder financiero,
más poder efectivamente de organización, más poder de ejecución. Siempre en los descentralizadores y descentralizadoras de Chile tenemos este ejemplo, ¿no? Muchas veces para poder instalar un semáforo en una pequeña comuna alejada precisamente de la capital, hay que solicitar la autorización al nivel central. Y así como eso, seguramente, ¿no es cierto?, pueden haber muchos otros ejemplos. Yo creo que el día Perdón, de hoy... en el caso de los delegados presidenciales, ¿entorpece ese proceso que describes como de avance hacia una sociedad más democrática? Absolutamente, los delegados presidenciales son efectivamente todavía una herencia y un resabio de este modelo hiperpresidencial y absolutamente centralizado. Uno pudiera esperar que el delegado o delegada presidencial en el futuro más bien tienda a desaparecer y sea la máxima figura que establece actualmente la ley, que es el gobernador o gobernadora, quien haga las veces precisamente de conductor en la región, desarrollando política en todos los ámbitos, ¿no? Social, económico y productivo. Pero se entiende que estamos en un momento de transición, Sergio, y en ese momento evidentemente hay que ver cuál va a ser la carta de salida o la propuesta de redacción de salida que se va a establecer en una futura texto constitucional a plebiscitar el próximo año. A mí, si me permiten hablar sobre el tema de los delegados presidenciales. Sí, cómo no. Metiendo la cucharada un poco. Yo creo que el tema de los delegados da cuenta de una falsa dicotomía que se ha establecido en cuanto a gobernabilidad y legitimidad. Que la idea del delegado presidencial es que haya gobernabilidad, que se genere como una línea de trabajo sectoriales, de política pública, y se premia, de alguna manera se ha buscado premiar como esa gobernabilidad jerárquica, vertical, por encima de una idea de legitimidad que tienen los gobernadores regionales en cuanto a la toma de decisiones. Y aquí el gran problema es que la legitimidad es parte de la gobernabilidad. No hay gobernabilidad sin legitimidad, menos en un contexto democrático. Entonces, es de mi forma de pensar que los delegados presidenciales tienen días contados. En realidad, no creo que vayan a continuar mucho. Yo creo que es el gobernador regional el que va a tener que tomar la batuta de alguna forma a nivel regional, y además es el que tiene la legitimidad también para negociar con el gobierno nacional, porque al fin y al cabo es esto, estamos hablando de una repartición de poder, de una negociación, no de una imposición, que es lo que existe cuando existe a la cabeza de un gobierno regional un delegado. Es básicamente un funcionario, ¿ya? Y hay una lógica jerárquica. Eso. Sobre el tema de las desigualdades que se generan en los territorios y que están vinculadas a la descentralización, porque cuando no hay efectiva descentralización tampoco hay una necesaria ubicación o destinación de los recursos, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo el proceso de descentralización puede disminuir esta desigualdad en Chile, que, de acuerdo a estudios de la OCDE, es de las más grandes para los países con estas características centralizadas, unitarias? Ya lo decía José Hernández, uno de los más centralizados en el mundo. Pero incluso cuando se compara con otros países centralizados, además es el que tiene estos mayores niveles de desigualdad entre los distintos territorios. ¿Cómo se reparte poder y recursos? ¿Y por qué, si descentralizas, tienes una mejor posibilidad de enfrentar esas desigualdades? ¿Por qué tienes mejores posibilidades de entregar mejor los recursos a lo largo de todo el territorio? Yo creo que efectivamente, Paula, tu pregunta apunta a un elemento esencial, ¿no? Descentralización es un medio, no es un fin. Tal como generalmente la literatura establece, uno descentraliza para determinado objetivo, ¿no? Un Estado autónomo, federal, regional o unitario, lo único que hace es efectivamente construir una carretera, digamos, para que el carril finalmente sirva de conducción, digamos, hacia un punto X. Y en ese sentido, lo que uno más bien aspiraría, en la lógica de la pregunta tuya, ¿no?, es que eventualmente un articulado, un principio constitucional que abrace decididamente la descentralización, le permita, por ejemplo, a los gobernadores regionales el día de mañana o a los propios alcaldes poder plantear cuáles son sus necesidades en la discusión presupuestaria ante el Congreso Nacional, condición que el día de hoy está absolutamente, ¿no es cierto?, restringida, porque se entiende que hay un solo órgano de gobierno y por lo tanto es él quien finalmente, ¿no es cierto?, hace la distribución. ¿Qué distinto sería si eventualmente la sola presentación, ni siquiera digo la injerencia en la distribución de recursos, la sola presentación de un anteproyecto de inversiones de la región
fuese precisamente discutido por cada gobernador y gobernadora en las comisiones permanentes para estos efectos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y lo mismo podría uno suponer en el caso, digamos, de los gobiernos locales. Pero esto nos lleva a la discusión anterior, ¿no? Nos lleva a plantear efectivamente el hecho de que existan gobiernos. Hoy día lo único que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es un gran nivel de gobierno, y uno aspiraría a que en un futuro texto constitucional al menos se reconocieran de manera explícita tres, ¿no? El nacional, el regional y el más importante a mi juicio, el gobierno local. Eso automáticamente, colocar esa sola frase, ¿no? Gobierno efectivamente local y regional con capacidad de disposición de recursos, ya absolutamente cambia muchísimo la escenografía que estamos acostumbrados a revisar administrativa y presupuestariamente en nuestro país. Porque al final, y esto más bien como para cerrar esta parte de mi intervención, cuando uno habla de recursos, generalmente siempre está esta sensación, ¿no? En modelos tan centralizados como el nuestro, que entregarle poder efectivamente a unidades subnacionales puede ser objeto de corrupción, nepotismo, falta de transparencia, no tener capacidades. Yo creo que ya los gobiernos locales y regionales en nuestro país hace mucho rato que pasaron la mayoría de edad. Hay una experiencia súper interesante, ¿no es cierto?, de asociatividad, gobernanza, participación, iniciativa innovadora, y creo que es la hora precisamente de dejar también que ellos puedan enseñarle al nivel central cómo poder enfrentar problemas que muchas veces desde el sector central se observan absolutamente como estándar, pero tienen particularidades porque los territorios han ido adquiriendo más protagonismo en estas particularidades, sin lugar a dudas. José Hernández. Sí, no, yo suscribo todo lo que dice mi tocayo José. Solo mencionar, claro, la idea de la descentralización es una cuestión de información. Es como si acercas el punto donde se toman las decisiones al sitio donde se necesita la toma de decisiones, pues la idea es que esas decisiones, o la lógica es que se tenga mejor información y se tomen mejores decisiones. O sea, no se puede gobernar el norte y el sur, o sea, con mejor información desde Santiago que desde el norte y el sur. O sea, si estamos acá en el sur, en Valdivia, y tenemos un problema que es típico de acá de Valdivia y podemos tomar la decisión acá, ¿por qué no hacerlo? En vez de esperar una respuesta estandarizada desde el centro, ¿no? Una dependencia de alguna manera. Entonces, la lógica de la descentralización es acercar la toma de decisión a los problemas locales, ¿no? Y poder enfrentarlos, ¿no? Y poder resolverlos. Y no solamente en cuanto a los desafíos o en cuanto a las exigencias o los intereses que existen, sino también, ¿por qué no?, de las oportunidades que surgen de los territorios. ¿Ya? No es una invención nuestra, o sea, se sabe que cuando hay la capacidad de toma de decisiones a nivel territorial y hay un mayor involucramiento de las personas en esa toma de decisión, esa legitimidad implica también una apropiación de esa toma de decisiones y un acompañamiento al mismo que permite ser más eficaces y eficientes en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se sabe qué es lo que hay que resolver, lo cual es eficaz, y se puede generar lazos de gobernanza, como mencionaba José, y de colaboración para alcanzar esas decisiones, alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, definiendo desde el territorio las prioridades, pues permitiría de alguna manera tomar mejores decisiones y que las políticas públicas mejoren. Ahora, yo ahí quiero ser un poquito crítico, no crítico, pero sí hay que tener mucho cuidado, levantar como banderitas rojas, de que no necesariamente porque se descentraliza entonces todo va a ser perfecto. Por el contrario, hay mucha necesidad de tener una fiscalización y una observación constante de lo que pasa en los gobiernos territoriales, ¿no? En muchos casos, en el caso colombiano, se alcanzan a ver que existen, por ejemplo, duplicidades de acción entre los niveles de gobierno, o que puede llegar a ocurrir lo que en algunos casos termina siendo una caricatura, pero que en otros casos es cierto, y es mecanismos de corrupción y tal vez como fortalecimiento de lógicas no necesariamente democráticas a nivel local. Entonces, la descentralización tiene que ir con responsabilidad, ¿no? O sea, está bien, vamos a entregar el poder, como todos los poderes, ¿no? Te entregan más poder, también te entregan mayor responsabilidad y tienes que ser responsable ante eso. Entonces, si hablamos de descentralización y de búsqueda de eficacia y eficiencia, esto tiene que ir acompañado con mayor fiscalización ciudadana, mayor fiscalización desde Contraloría, mayor revisión por parte de los ciudadanos y ciudadanas
en la toma de decisiones. Lo bueno es que a nivel local tal vez es más sencillo utilizar las redes que ya existen en los territorios para hacer esa fiscalización. Pero no podemos caer tampoco en la lógica de pensar que con descentralizar ya todo se va a solucionar, porque no necesariamente es así. Así que, entrando a afinar, habría que ver primero que haya una claridad de competencias, que haya una entrega de poder, una redistribución del poder, pero ese poder con una responsabilidad y con una fiscalización, de manera que sea no solamente un tema de confianza, sino también un tema de rendición de cuentas. Entonces, si estructuramos algo por el estilo, podríamos fortalecer mucho más. Y suscribo totalmente a lo que dice José en cuanto a las competencias y capacidades que ya contamos acá en el país. Los que vivimos en región, los que hemos conocido regiones, nos damos cuenta que la diferencia que existe entre Chile y otros países de la región en cuanto a competencias y capacidades de los entes territoriales, ¿no?, de los gobiernos y administraciones locales, es fuerte. Yo creo que aquí hay que darles la oportunidad, como bien dice, ya estamos bastante crecidos, ya no hay necesidad de tratarnos como niños pequeños a las regiones, podemos y debemos tomar nuestras propias decisiones. Hay un punto, Paula, si me permites, hay un punto, 15 segundos, que me gustaría reforzar de lo que menciona también, y que tiene que ver con que descentralizar la ejecución de recursos le permite también un perfeccionamiento a nuestro sistema democrático. Yo siempre coloco el ejemplo, ¿no? Muchas veces en regiones y en provincias uno observa una gran copa de agua, observa un CEFAM, observa probablemente una escuela rural, y hay siempre un cartel con un montón de siglas, números, fechas, y al final, digamos, hay una mixtura de recursos del nivel central, regional, asignaciones. Yo creo que eso sería mucho más simple para la ciudadanía entender que esa escuela en el futuro es una responsabilidad de la autoridad regional o local y por lo tanto, ¿no es cierto?, en 4 años más va a ser efectivamente asignable una responsabilidad política. Situación que el día de hoy muchas veces por este entramado del cual todavía estamos inmersos se diluye a través de una serie de procesos burocráticos que evidentemente no informan adecuadamente a la ciudadanía respecto de lo importante que es la descentralización en la cotidianidad de la vida de nuestros compatriotas. O sea, más descentralización se vincula a mayor legitimidad, que es una de las necesidades urgentes de nuestro sistema político, más accountability, como apunta José Viacá, que es una cuestión además importantísima, el desarrollo de soluciones que respondan mejor y de manera más clara a las necesidades que identifican quienes viven en el territorio y no que se designen desde un nivel central, y la precisión respecto a que ya hay capacidades en las regiones, ya es hora, pero que además se requiere un sistema que garantice que no se generen o que se genere el mayor y mejor cuidado de todos los recursos. Nos vamos a separar, tenemos una breve pausa en este programa especial dedicado a la Constitución y la descentralización y continuamos. Ya estamos de vuelta, aquí en Palabra Ciudadana. Volvemos para seguir conversando, dialogando con destacados académicos que en esta oportunidad nos acompañan para hablar de descentralización en función de lo que viene de la nueva Constitución, pero a partir de la realidad que tenemos hoy día, con José Hernández y José Viacaba. Les quiero invitar ahora aquí en Palabra Ciudadana a conocer el testimonio de Camila Herrera. Ella es lingüista e investigadora de la Universidad de Concepción, quien relata las dificultades que tienen los investigadores en regiones especialmente para el acceso a los fondos que financian las investigaciones. En particular, ella aborda la temática mapuche, donde puede ver las dificultades geográficas que tienen, de servicios básicos que tienen estas comunidades y también de recursos incluso para sobrevivir. Escuchemos y veamos este testimonio que nos va a ilustrar de un trozo de esta realidad que estamos enfrentando a través de la descentralización como aspiración final. Hago clases a medio tiempo y el otro tiempo me lo dedico como a estudiar y a desarrollar una investigación. Que mi investigación es como entre cultural y estética, digamos, es la validación de las escrituras
de los pueblos originarios de Chile. Cualquier persona de región que no esté en una universidad tradicional como la UDEC, como la Universidad de Chile, como la Pontificia, como la Universidad de Valparaíso, ya está como coartado y tiene una posibilidad menos de poder verse beneficiado de este tipo de ayudas y de beneficios del gobierno. Sí cuesta bastante destinar ese tipo de fondos como a estudios de los pueblos originarios y sobre todo desde el área humanista. Si vamos a las cifras como a las listas, por ejemplo, de beneficiarios de este tipo de... Generalmente son en Santiago y, bueno, si no es Santiago, Valparaíso, y si no es Valparaíso, es Concepción. Si eres de Talca, si eres de otras regiones, es muy pequeño en comparación a la cantidad de gente que es de Santiago y de todas estas regiones más centrales. Yo pienso llevarlo a cabo el estudio de campo, no sé, en estudios posteriores, quizá en un doctorado o algo así. Y ese estudio de campo va a ser bastante dificultoso porque primero necesito locomoción, por ejemplo. No es como llegar a una micro y bajarte a la carretera porque las parcelas son kilómetros hacia adentro y implicaría caminar horas y horas para poder llegar a una casa, por ejemplo. Por ejemplo, el alcance del Internet en zonas periféricas y rurales es bastante dificultoso para los estudiantes. Y lo otro es porque el acceso al Internet no siempre llega a todos lados. El Galpón Las Tinajas, que es un centro cultural, también le costó mucho arribar, es un espacio, una casona hermosa ahí en Talca, y que está ahí abandonada intentando tener fondos para poder habilitar muchos espacios que están inhabilitados por el tiempo que lleva ahí y sin embargo se mantiene intacta y mucha gente, muchos artistas están trabajando ahí, encontrando un espacio para poder desarrollarse porque los fondos no es todo, también se necesitan espacios para poder desarrollarse. Ahí hay un buen proyecto que le ha costado surgir, y que ha tenido una voluntad, sí, pero una voluntad envidiable para poder desarrollarse. Elocuente el testimonio de Camila Herrera, investigadora de la Universidad de Concepción, donde apunta un problema que es bien fundamental, la conectividad, o sea, la comunicación terrestre es difícil, pero también la comunicación digital representa un problema que podrían ser herramientas que permitirían poder hacer un levantamiento de información, pero al mismo tiempo no solamente de datos, sino también de las vivencias, que es lo más trascendente en las comunidades que la gente muchas veces no conoce, como para poder tomar decisiones que finalmente apunten a levantar la calidad de vida de esas comunidades. Yo creo que ese punto donde apunta la profesora, la investigadora, es la que nos puede motivar para seguir conversando aquí, Paula, con nuestros invitados especiales en Palabra Ciudadana. Así es, muchas veces se describe la falta de descentralización o la centralización excesiva con las imágenes de una sola carretera en la cual sencillamente espera que todos y todas circulemos hacia este mismo centro. A mí me gustaría preguntar en el proceso de disminuir la desigualdad, de repartir el poder, lo que implica además repartir recursos, ¿no es cierto? No hay poder sin los recursos para hacer efectivas las iniciativas desde los distintos territorios. ¿Desde dónde o cómo se realiza la captación de los recursos que hay en el país? ¿Cómo se reparten mejor? Defines un sistema donde cada región vive de lo propio, por ponerlo en un extremo, y allí vas a tener grandes desigualdades porque habrá territorios con menos riquezas monetarias, financieras que otros, por ejemplo, en materias de distintos recursos. No así la riqueza cultural que es gigantesca en todas y cada una de las esquinas de cada lugar. Pero ¿qué haces en términos de recaudación, por ejemplo, de impuestos? ¿Cuánta autonomía mantienen las regiones o cómo tú distribuyes, sin centralizar, distribuyes recursos? Para José Hernández la pregunta. Varios puntos. Bueno, primero, la anécdota o el comentario que dice la compañera es visible en todas partes. Todos los que realizamos trabajo de terreno en regiones, pues nos damos cuenta de este tipo de precariedades y también nos damos cuenta también de una cosa que existe, que es preconstitucional y que no se resuelve a través solamente de una constitución, y es la concentración
de recursos, de capacidades y de poder, no solamente en la región metropolitana. El hecho que muchas de las de muchas de las universidades que reciben estos fondos para poder implementar estos proyectos se queden en Santiago no es gratuito. Básicamente ahí está concentrada la gran mayoría de las personas y está concentrada también una mayor cantidad de capacidades y competencias, ¿no? Y de recursos. Entonces, como que al final estamos en un pequeño círculo vicioso, sobre todo cuando pensamos que a nivel de inversión está la idea de invertir donde más está la gente. Las inversiones que afectan a mayor gente se van a enfocar en donde está mayor cantidad de gente, y si no son socialmente inviables, como se les llama, ¿no? Donde menos personas hay, pues menos inversión hay, porque la idea es como focalizar a donde están más las personas, y eso obviamente concentra o mantiene este círculo vicioso de la concentración en Santiago, que es donde más está la gente. Entonces, la gente que está en regiones dice, pues me voy para el centro porque hay mayores capacidades, hay mayores competencias, están las mejores universidades, están las mejores fuentes de financiamiento, pues nos vamos para allá. Entonces, claro, la descentralización buscaría un poco como esa desconcentración, como sacar un poco como este apretamiento que hay a nivel de la región metropolitana para poder desarrollar acciones como las que estaba mencionando la compañera en territorios, en Talca, acá en Valdivia, en Aysén o en el norte, en cualquier parte del norte, se hace necesario, ¿no? De sacar un poco esa concentración. A la pregunta que Paula me estaba haciendo sobre cómo se hace, cómo se distribuye a nivel de financiamiento, bueno, hay muchas formas. Hay, como bien mencionas, todo el extremo en el cual lo que se recauda en el sitio se queda en el sitio. Entonces tendríamos una Antofagasta saudita, por decirlo de alguna manera, donde se queda todo el recurso del cobre, se quedaría en el norte, y acá en Valdivia no tendríamos cómo acceder a muchos de esos recursos. Entonces, mucho se habla de lo que se llama una distribución asimétrica, ¿no? O sea, los que más producen también, de alguna manera, con un principio de solidaridad, pues también tienen que aportar al resto. Evidentemente eso implica que el gobierno nacional tiene una función, ¿ya? O sea, no es como, ya, les paso todo a las regiones y ustedes verán a ver cómo hacen, ¿no? El gobierno nacional y las estructuras nacionales tienen un mandato de intentar estructurar bien la nivelación de la cancha, de una forma. Porque evidentemente hay territorios que son más ricos que otros, ¿no? Y por lo mismo, tal vez ahí estamos atrasados, porque todo se ha concentrado en el centro, no se ha ido a redistribuir de alguna manera. Entonces, hay que ver cómo deberíamos hacerlo. Los recursos, primero que los recursos que se explotan en un territorio se queden esos recursos, o gran parte de esos recursos en el territorio, que sirva de compensación de alguna manera. Entonces, que las grandes empresas no tributen en el oriente de Santiago, sino que tributen en los territorios. Ese sería como un punto específico. Lo segundo es que exista forma de compensar y una forma de intervenir y de apoyar, pero real, fuerte, a los territorios rezagados, y entender cuáles son los territorios que tienen menos capacidades para entregarles mayores capacidades. Y eso se hace a través de un trabajo desde el gobierno nacional, pero también coordinado con los gobiernos territoriales, porque son los gobiernos territoriales los que saben, los que conocen su territorio. Entonces, ¿cómo vamos a priorizar entre uno y otro? Tenemos que entender, tenemos que hacer política de la buena, dirán algunos, o sea, de la buena política, que es la conversación, que es el llegar a algún tipo de acuerdos en los cuales podamos definir cuáles son las prioridades y ahí empezar a enfocar. Por mi parte, creo que no sería bueno, como representante de una red de centros de estudios territoriales, en este programa, no mencionar la necesidad también de fortalecer las investigaciones territoriales, los centros de estudios regionales, que permitan además, pues, como vuelvo a mencionar e insistir, no solamente enfrentar los desafíos, sino aprovechar las oportunidades que se presentan desde los territorios. José Villacaba, con respecto a la situación que reflejaba la profesora Camila Herrera de la Universidad de Concepción, estas dificultades para hacer investigación, tengo dos preguntas.
si hay insumos suficientes hoy día con datos y antecedentes que nos puedan dar señales acerca de cuál debe ser el camino adecuado para la descentralización, y si al mismo tiempo en el futuro esto debería cambiar con una distribución también de recursos que permita, como decía recién José Hernández, que las universidades en regiones pudieran hacer investigaciones que pudieran aportar también para tomar decisiones que sean las adecuadas, las correctas. Porque todo esto no es para el día siguiente, esto es para mediano y largo plazo, ¿no? Para que se puedan consolidar también las políticas públicas que se implementen a través de un sistema democrático descentralizado. Sí, cuando uno habla de descentralización financiera o derechamente descentralización fiscal, lo que uno más bien aspira es un poco esta imagen, ¿no? De que los recursos queden precisamente donde estos son primero explotados y luego comercializados. Chile, por el sistema que actualmente nos rige, ¿no? Que es absolutamente un solo erario fiscal con un gran poder, ¿no es cierto?, de manejo de los recursos públicos, tiene precisamente, digamos, una capacidad nula en esta condición. Fundamentalmente todos los mecanismos tributarios e impositivos son efectivamente, ¿no es cierto?, luego redistribuidos por el nivel central, y han existido, tanto a nivel comparado como también distintas hipótesis académicas en el último tiempo. Algunas ideas, ¿no? Se ha hablado de royalties, en plural, ¿no? Royalty a la minería, royalty a la industria maderera, royalty, por ejemplo, al turismo, royalty, por ejemplo, a la industria acuícola, incluso hay hasta proyectos de ley presentados en el Parlamento. Se ha hablado también, por ejemplo, de un IVA diferenciado, ¿no? Que el 0,5 o el 1% quede precisamente en el territorio, y se ha hablado también de otros mecanismos. Por lo tanto, el gran problema es que todas estas ideas, como necesitan el patrocinio del Ejecutivo, prácticamente en el actual modelo son bien inviables, porque el Ejecutivo tiene que ceñirse por un sistema legal y constitucional que efectivamente lo rige. Luego, ¿cuál sería una de las alternativas, ¿no? ¿Cuál sería precisamente alguno de los mecanismos? Por ejemplo, primero reconocer de que efectivamente nuestro país tiene profundas asimetrías territoriales. O sea, tenemos comunas donde prácticamente triplican la línea de la pobreza respecto de la media nacional. Tenemos comunas donde prácticamente menos de un tercio tiene penetración de Internet. Y en el actual momento, en la actual era de la globalización, la cuarta revolución industrial, eso parecería efectivamente bien complejo, sobre todo para el desarrollo de los territorios. Por lo tanto, creo que la primera alternativa es que el Estado, porque aquí no puede operar solo el mercado, aquí tiene que operar primero el Estado, tiene que generar efectivamente incentivos, tiene que generar mecanismos tributarios flexibles, tiene que a lo mejor idear un sistema distinto. En algún minuto, Sergio, se habló, tú recordarás hace tiempo atrás, ¿no?, del Fondo de Innovación para la Competitividad, el FIC, ¿ya? Y este fondo, ¿no es cierto?, era una inyección de recursos importante para las regiones y que tenía que estar orientado para generar investigación de avanzada, ¿no es cierto?, en los grandes centros de educación superior. El problema que tiene el FIC en la práctica es que efectivamente, ¿no es cierto?, es poco materializable, ¿ya? En la práctica, ¿no es cierto?, hay recursos que se destinan a importantes centros de educación superior, pero son fundamentalmente muchos de estos recursos para levantar programas, mantener investigaciones ya en desarrollo, pero no es efectivamente los FIC un recurso que vaya directamente, por ejemplo, a mejorar la calidad de vida de manera directa y automática de la población. Yo creo que ahí está haciendo falta revisar dos mecanismos que tenemos actualmente en ejercicio, como es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Fondo Común Municipal. Yo creo que estos fondos también, al igual que el delegado presidencial, van a tener que ser absolutamente puestos, digamos, bajo un escáner, particularmente porque los territorios hoy día están demandando primero más recursos, porque además tienen nuevas necesidades de una sociedad mucho más sofisticada. Y por lo tanto, ahí también hay algo que el Estado tiene que comenzar a plantear cómo solucionarlo. Hay algunos de los desafíos que son gigantescos y que plantea el proceso de regionalización, de descentralización, más bien cuestión que tiene algunos aspectos particularmente dramáticos, por ejemplo, la creación de zonas de sacrificio, ¿no? Uno adivina que un proceso de descentralización quizás se daría mejores herramientas para evitar que una porción del territorio se convierta en una zona que debe sacrificarse para el desarrollo del resto del país. Son temas que hablamos en este capítulo del programa dedicado precisamente a la Constitución y a la descentralización. Tenemos un espacio para pasar en limpio.
Tenemos un espacio para que resuman en 2 minutos aquellos aspectos que consideren más importantes respecto a este tema, aquellos que quizás no hemos tocado en los minutos que llevamos en esta conversación y que les gustaría resumir. Así que nuestro espacio para pasar en limpio a esta hora, aquí en el programa de la Universidad de Chile, del canal de la Universidad de Chile, y comenzamos con José Hernández. 3 puntos me gustaría como poner en relación, esto revisando años que uno viene trabajando estos temas. Quisiera poner 3 puntos como en limpio. Primero es la claridad. Estamos hablando de un proceso constituyente, y lo que es fundamental es que exista claridad en quién tiene la responsabilidad sobre qué. Uno de los puntos que puede llegar a pasar cuando se hacen modelos descentralizados es que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno puede ser un problema, ¿ya? La idea que decía yo en un momento de la gobernabilidad, entendida de que desde un punto se toma la decisión para todo el territorio, que es inviable, obviamente porque estamos en democracia, porque ya esta cuestión se tiene que complementar con mayor claridad de quién es responsable de qué. Esto también para poder fiscalizar, para poder también apropiarnos de lo que está pasando en nuestros territorios. Entonces, un primer punto es la claridad del modelo. Eso es fundamental. El segundo punto es la flexibilidad. Estamos saliendo, o queremos salir de un modelo jerárquico rígido, en donde toda la estructura es exactamente igual para todos los territorios, algo que es inviable. Con leyes que son para todas las municipalidades, como si todos los territorios y todas las comunas de Chile fueran exactamente iguales, que es como si fueran exactamente iguales a las de Santiago, además. Entonces, hay una necesidad de flexibilizar, tener una claridad, pero al mismo tiempo permitir también ciertas discrecionalidades territoriales que permitan enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de los territorios. Y un último es apertura. Es visibilizar todo lo que se hace. Estamos en una nueva generación, estamos ya después de la pandemia mucho más interiorizados con el tema digital, estamos más interiorizados con el tema de cómo funciona el Estado. Todo este proceso constituyente ha sido también un proceso de construcción de una identidad en sí mismo político, ¿no? O sea, las lecturas de la Constitución se han venido incrementando, ya la gente empieza a saber qué es descentralizado, qué es desconcentrado, empieza a ver toda esta cuestión y hay que aprovecharlo a través de la apertura, información abierta y hacer responsables a quienes se les entrega el poder, tienen que ser responsables de ese poder, ¿no? Y tienen que tener una responsabilidad con quienes les eligen y con otros niveles de gobierno. Esos 3 puntos creo que me quedo. Bien, José Hernández ha planteado estos 3 puntos que son claridad, flexibilidad, apertura y visibilización como un fenómeno importantísimo y vital quizás para la construcción de un país descentralizado. José Villacaba, con todos los estudios, la experiencia y lo que hemos conversado en esta jornada aquí en el canal de la Universidad de Chile, Palabras Ciudadanas, ¿cuál sería para ti pasar el limpio de lo que hemos conversado o lo que tienes como experiencia? A ver, yo diría también, Sergio y Paula, 3 cosas, ¿no? Primero, entender absolutamente que el proceso descentralizador es un proceso gradual. O sea, nadie que pretenda, ¿no es cierto?, hacer caer en la descentralización una suerte como de llave mágica puede estar en un cierto grado de sensatez o lucidez. Estos procesos demoran, son procesos de largo aliento, esto va a tomar tiempo, vamos a errar, nos vamos a equivocar, vamos a tener que en algún minuto revisar la descentralización, porque así ha demostrado la experiencia comparada. Esto no es un camino absolutamente con GPS que nos vaya a indicar de aquí a 30 años, ¿no es cierto? Estas son las rutas en las cuales tenemos que evitar y estos son los lugares seguros donde el tráfico está mucho más fluido. Sería lo mismo que la Constitución, pero la Constitución la pueden terminar en 2 años, pero la aplicación va a ser en mucho tiempo después, 4 años por lo menos, ¿no? Exactamente, Sergio, la descentralización es un engranaje de este gran sistema que Chile ha decidido colocar precisamente en revisión con un nuevo texto a contar del año 2022, y es que el plebiscito de salida así lo establece, pero en modo alguno, colocando la palabra descentralización
o más recursos públicos para los territorios, la Constitución va a significar una transformación de la vida de las personas el 2023 inmediatamente. Esto es un proceso gradual, lo primero que yo quisiera afirmar. En segundo lugar, me parece que el tema de la sociedad civil, más allá de la ciudadanía, aquí también hay un mensaje importante a los gremios, a los empresarios, al mundo privado, que tienen que comenzar a creer mucho más en sus territorios. No tenemos muchas experiencias precisamente de asociativismo público-privado a nivel regional. Sí tenemos muchas experiencias de asociativismo público-privado a nivel central y a nivel local. Creo que ahí efectivamente hay un espacio gigantesco de crecimiento, de construir gobernanzas territoriales y de generar finalmente, digamos, un reencuentro entre la entidad pública y la entidad privada para mejorar y desarrollar los territorios. Y por último, creo que claramente la nueva Constitución debería apostar por un texto que primero reconociera un nivel de autonomía importante en los gobiernos subnacionales, a lo menos regional y local, y que ese nivel de autonomía vaya precisamente de la mano con dos elementos fundamentales. Primero, con la administración y también con la posibilidad, ¿no es cierto?, de gestionar sus propios recursos para formular y ejecutar políticas y programas dirigidos a sus territorios. Creo que un fraseo, creo que una redacción como esta, evidentemente mejorada a partir de la discusión que la comisión en la Convención Constitucional encargada va a tener que efectuar, podría dar algunas luces. Tampoco necesitamos, ¿no es cierto?, un articulado muy específico. A nivel comparado, ayer estábamos en un seminario con la Facultad de Derecho y se señalaba que la descentralización no se especifica en las constituciones, ¿no? Más bien se anuncia, ¿ya? Por lo tanto, creo que hay que escoger muy bien las palabras y los términos de aquello que probablemente va a significar el gran marco de actuación política, social, económica y cultural del país para los próximos 50, 60 o 70 años. No hay una fórmula mágica, no hay efectivamente un sistema automático o una calculadora que nos indique que 2 más 2 nos va a arrojar un resultado predecible. Como todo proceso social, esto se construye desde mi perspectiva con gradualidad, con mucho ensayo y error, pero efectivamente también aprendiendo de lo que han hecho nuestros vecinos y nuestras vecinas acá en América Latina y también la perspectiva comparada de otros países como la OCDE, por ejemplo. Muchísimas gracias, José Diacá, José Hernández, por estas reflexiones finales. Vamos a un resumen de Sergio Campos respecto a los puntos centrales que nos quedan del trabajo conjunto de las conversaciones aquí planteadas en este capítulo. Pasar en limpio, sin duda que es fundamental que se distingan los roles y las diferentes responsabilidades en un modelo descentralizado. Y es muy necesaria la flexibilidad, no todos los territorios son iguales, ni tienen las mismas necesidades. Hay que visibilizar el trabajo y el manejo de las decisiones en las regiones de nuestro país, ¿eh? Así es parte de las ideas más importantes expresadas por nuestros expositores durante este programa. Por supuesto, además, comprender que se trata de procesos graduales a largo plazo, como decíamos, donde participe la sociedad civil y que se apueste en general por una mayor autonomía, asumiendo que aquí no hay soluciones mágicas, no hay llaves que puedan abrir el paso de la descentralización y que este será además un proceso con avances y retrocesos, con aciertos y errores, en el cual ojalá podamos ir aprendiendo. Muchísimas gracias por la participación en el programa. Parto por agradecer a José Hernández, secretario ejecutivo de la Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales de las Universidades Chilenas. Muchísimas gracias, José Hernández. Gracias a ustedes por la invitación y por esta conversación, además del espacio que tienen de tan relevante con estos temas tan importantes en este contexto constituyente. Yo no sé si se conocían con José Villacá, ¿sí o no? Sí. Sí. Nos conocemos. Sí, se conocían. Así es. Bueno, sí. José Villacá, cientista político, coordinador del Grupo de Investigación y Descentralización del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, académico de la Casa de Bello. También le agradecemos el hecho de haber participado en esta conversación, en este diálogo en función de la descentralización, ¿no? Muchas gracias, Sergio y Paula, por este espacio. Sin lugar a duda, creo que el ejercicio de visibilizar estos temas no solamente ayuda a una mayor comunicación, sino que además también permite difundir algunas de las ideas que probablemente van a estar en la palestra en las próximas semanas y meses y de alguna u otra manera contribuye con un pequeño granito de arena a colocar alguna orientación a algunas de las perspectivas y lineamientos
en los cuales se van a tener que basar esta discusión país en la cual estamos insertos todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia que acompaña los capítulos a través de UChile TV, transmitiendo para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital. Además, les recordamos nuestras vías de contacto permanente con la audiencia. La web de la Universidad de Chile, www.uchile.cl. En Twitter e Instagram de nuestro canal, @uchiletv. También nos pueden ubicar en nuestro correo, que es canaluchiletv, una sola palabra, @uchile.cl. Y también, revivir nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Ahí están disponibles este programa y los que hemos presentado en ocasiones anteriores. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana, siempre a través de la Universidad de Chile, la entidad universitaria más importante del país. Así que muchas gracias, Paula. Nos encontramos pronto también. Hasta pronto, Sergio Campos.